Buenas hermanos y hermanas de la Iglesia Unción de Guerra. Laura y yo, Federico, venimos a saludarlos y a traerles una pequeña cápsula de sabiduría en este día que hemos titulado No se negocia el gozo del Señor. Entonces primero vamos a orar y para esto decimos: Señor nuestro y Dios nuestro, danos la fortaleza, danos la sagacidad, que hallemos gracia primero ante ti, Señor, y dispuestas ante los hombres. Y Señor, a través nuestro habla tú, Señor, que el Espíritu Santo nos dé la palabra para darla al pueblo, Señor, y nos guíe en todo momento. Amén. Amén, amén. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que están compartiendo con nosotros estas cápsulas de sabiduría. Hoy queríamos compartir lo que es el gozo del Señor y definitivamente no negociarlo, ¿verdad? Vamos a negociar el gozo del Señor. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, la palabra nos habla del gozo del Señor. Vamos a ver qué nos dice. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos visto en algún momento esas películas, ¿verdad? De caballeros, aún las mismas películas que hacen referencia a la palabra, y vemos esas fortalezas, esos grandes castillos, ¿verdad? Donde a veces venía, ojalá en la película venía corriendo uno que lleva a entrar al castillo para poder cuidarse, ¿verdad? Protegerse en la fortaleza, y entraba y uno hasta que respiraba, ¿verdad? Ay, ya entró, ya está protegido, ya nada le va a pasar. Y nos generaba esa sensación, ¿verdad? De seguridad, de que ya no le iban a hacer nada, de que ya iba a estar bien. Eso en el mundo físico que nosotros vivimos, vemos como esas fortalezas eran las que protegían a estos hombres. Sin embargo, cuando el Señor nos dice en su palabra, Él dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces es muy importante ver cómo Él nos está diciendo cómo adquirimos fortaleza en el Señor a través de su gozo. Y ahí es donde tenemos que permanecer. Tan solo tenemos que recordarnos, es muy importante y es muy estratégico para permanecer en el gozo del Señor, pasando circunstancias difíciles en la vida, recordarnos como muchas veces tuvimos que pasar cosas, ¿verdad? De niños, o aún en estos momentos, circunstancias muy duras que logramos vencer, ¿verdad? Complicadas, circunstancias del pasado. Entonces vamos a ver aquí en el Salmo 94, 19, qué nos dice el Señor acerca de la alegría o del gozo en medio de la angustia. Salmo 94, 19. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Amén. Entonces, imagínense, cuando la angustia iba cada vez más acelerada, ¿verdad? Que estamos pasando una situación, pasamos o estamos pasando una situación difícil, más bien el gozo del Señor era lo que nos sostenía. Nosotros nos ponemos a pensar cuál será el día de hoy, esa angustia en tu vida, ¿verdad? ¿Cuál es el Goliat que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros? ¿Será la enfermedad, el duelo? ¿Será el temor, el desánimo, las drogas, el adulterio, el chisme, la gula, el licor, el hambre, la soledad, la pobreza, la miseria? ¿Cuál es nuestro Goliat? Cada uno de nosotros sabemos cuál es la batalla que estamos llevando. Pero acordémonos que cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, ¿verdad? Primero iba en el nombre del Dios Todopoderoso, por eso lo enfrentó, porque el gozo de David, ¿verdad? Y la fortaleza de David era el Señor. Pero antes de eso, David ya se había enfrentado a un oso y a un león. O sea, ya había tenido otras circunstancias en su vida, otras situaciones en las que había logrado enfrentar cosas difíciles, ¿verdad? En ese momento, imagínense lo que es enfrentar a un oso o a un león. Imagínense. Entonces dice David, también puedo enfrentar a Goliat si lo logré con ellos. Lo mismo pasa con nosotros. Acuérdate de cuál fue tu oso, cuál fue tu león,
¿verdad? Que enfrentaste hace años atrás, cuando eras niño, hace meses, hace poco, estás enfrentando también un Goliat, pero ya habías enfrentado un león y un oso. Entonces, pedámosle al Señor que nos dé a nosotros ese discernimiento y traer a la memoria que muchas veces hemos peleado batallas con el gozo del Señor. Así que hoy, con ese gozo, vamos a enfrentar lo que se nos está poniendo de frente. Satanás y las circunstancias que estamos pasando quiere que nosotros estemos tristes. De verdad que cuando uno pasa una circunstancia difícil o algo que lo molesta o algo que le genera angustia, le genera tristeza. Por eso el Señor dice que es el gozo lo que tenemos que mantener. Entonces, por un lado, el enemigo se complace en ver cómo negocia el gozo que Dios nos está diciendo que debemos de tener siempre. Satanás nos quiere ver tristes, derrotados, despojados, sin identidad, miserables y con dolor. En cambio, nuestro Padre Precioso, el Eterno, nos quiere ver gozosos, sanos, herederos, con identidad, con autoridad y salvos, ¿verdad? Entonces, en la vida cotidiana vemos muchos ejemplos y Fede nos va a dar un ejemplo de cómo muchas veces, a pesar de las circunstancias, tenemos que estar gozosos. Sí, digamos, por ejemplo, cuando vas a un paseo, vas a ir a un paseo en el carro, en el automóvil, sales, empiezas a caminar y de repente se te estalla una llanta. ¿Y qué toca? Cambiarla, es la vida, es lo que toca. Pero dejará uno que eso le amargue el día. Se te estalló una llanta y te amargaste y no, ya vas manejando, refunfuñando y toda la cosa. No, cambias la llanta y no te dejas perturbar por ese problema, sino que sigas adelante con buen espíritu, con buen ánimo, para que no te arruine el día ese estallonazo de llanta, ni se lo arruines a los demás. Entonces hay que estar gozosos y dar gracias al Señor porque todas las cosas son para nuestro bien. Amén. Eso es un ejemplo, digamos, de nuestra cotidianidad en cuestiones más prácticas, ¿verdad? Pero muchas veces hemos dicho, no puedo. En estas circunstancias son demasiado para mí, no lo voy a lograr. Nadie me ama, mis papás no me quieren, me abandonaron, soy huérfano, estoy viuda, ya no tengo fuerzas, ya no quiero. Entonces se la ponemos fácil al enemigo, se la ponemos bien fácil y él sabe cómo entristecernos y él sabe cómo aprovecharse de que nosotros perdamos ese gozo. Entonces nuestro hablar tiene que ser un hablar positivo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, dice siempre. Dice siempre. Dame un momentito. Se me estaba viniendo en la mente cuando a veces está uno trabajando en la casa o algo y hay esa vocecita necia que, ay, es que no va a alcanzar dinero, no has pagado esto, no has pagado aquello, no has pagado lo otro. ¿Quién es? Esa vocecita necia se llama diablillo, que te está molestando y te quiere bajonear, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Entonces, a esa vocecita necia hay que decirle, vete de aquí, vete. Y seguir trabajando, concentrarse en lo que sea, pero no dejar que esa vocecita te dé molestia. Hay que estar gozosos, hay que estar felices y eso la espanta. ¿Ven? Mi amorcita. Sí, eso es muy importante lo que Fede está diciendo porque es uno el que elige soltar el gozo del Señor o sostenerse con el gozo del Señor a pesar de la prueba. Entonces no soltemos el gozo del Señor, mantengámonos gozosos. Yo sé que en medio de una adversidad no es fácil, pero eso lo que hace es forjarnos en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Yo prefiero estar yo gozosa y que Satanás sufra
que no que Satanás se ríe que yo llore, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que mantenernos gozosos. Y mientras tú estás en el gozo del Señor, Él está derrotado. Ya Él está vencido. De todas maneras, si el Señor dijo que el enemigo ya está vencido, es porque así es. Entonces, ¿qué más gozo de saber que ya nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Es una palabra muy bonita. Preciosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falten producto del olivo, y el labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. A pesar de todo, de que no veamos, ¿verdad? En los frutos, de que no veamos, de que no veamos. El Señor ahí es donde va a mantener en nosotros, que nos dice, mantengan el gozo. Yo imagino que chiquillos, mantengan el gozo. No se me desanimen, ánimo, ánimo, mantengan el gozo. Yo estoy con ustedes, yo soy su gozo. Agárrense de mí, no se suelten, porque yo soy su gozo. Entonces yo considero que un hombre y una mujer de fe son los que se ejercitan, ¿verdad? Y ejercitan su fe justamente a través del gozo en medio de las circunstancias. También vemos como Romanos 12:12 nos habla de mantenernos alegres y esperanzados a pesar de lo que estamos viviendo. Alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Qué belleza. Entonces ahí el Señor lo que nos está diciendo, ya nos está dando estrategias. Dios siempre nos va a dar estrategias y códigos que tenemos que descifrar en la palabra, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor ser sensibles, tener revelación, que el Espíritu Santo nos dé revelación de la palabra para poder capturar lo que el Señor nos ha dado como en una identidad de guerreros, de hijos de Dios, y poner esa autoridad para poder seguir adelante a pesar de la adversidad. Entonces, número 1, ¿a quién le vamos a poner atención? ¿Cuál es la voz que nosotros vamos a oír? ¿A quién le vamos a prestar atención? ¿Al enemigo que se quiere reír y nos quiere ver derrotados? ¿O al Señor que nos quiere ver levantados y sabe que somos victoriosos en Él y nos quiere ver gozosos? Vamos, número 2, a perseverar, a confesar las promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Cogemos la palabra y decimos, Señor, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. El gozo del Señor es mi fortaleza. Sé que si estás conmigo, ¿quién contra ti? Hoy me gozo, papá precioso, aquí estamos, porque sabemos que todo lo podemos, Señor, en ti. Vamos gozosos, Señor. ¿Por qué? Porque otra estrategia importantísima es la alabanza, ¿verdad? No solo los coros que escuchamos, que son muchos muy hermosos, sino esa alabanza con los salmos. Cogemos un salmo y empezamos a declarar ese salmo. Señor, eres mi pastor, nada me va a faltar, ¿verdad? Y eso lo que hace es afianzarnos nosotros, tener la promesa, declararla y caminar con el gozo delante de nosotros. Tenemos una cita bíblica también muy hermosa en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Qué linda. El fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, aunque no lo hayamos visto, ¿verdad? Pero ese gozo y ese gozo que nos dice la palabra, mantengámoslo, hermanos preciosos, mantengámoslos. Ánimo, ánimo, hablemos positivo. Yo sé que en medio de una circunstancia difícil el mantener el gozo no es fácil, pero si el Señor nos los está diciendo es porque Él sabe que eso nos va a sostener en medio de la adversidad y nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Oremos pidiéndole al Señor que ese gozo que Él quiere que mantengamos, que lo tenemos solo a través de Él, permanezca.
Amorcito, Amén. ¿quieres orar? Sí, pero les voy a leer Habacuc de nuevo. Amén. Diferente. Aunque la refri esté vacía, aunque no haya comida en la alacena, aunque nos corten la luz o nos quiten el agua, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Señor mío y Dios mío, grande eres mi Dios y Salvador. Señor, tú eres lo máximo y por eso te damos gracias en este día. Danos, Señor, gozo y alegría. Danos la fe, danos paz y tranquilidad. Bendito seas, Señor. Ayúdanos a mantenernos frente al enemigo y a estar siempre gozosos de que tú estás a nuestro lado como nuestro guía, Señor, y nuestra fortaleza. Amén. Amén, amén, amén. Y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Los amamos muchísimo. Ánimo para adelante, siempre gozosos. Amén. Hasta luego.